ya yendo al presente, ¿no? Trabaja como consultora en Latinoamérica, también en España, y conoce muy bien el mercado de Hollywood. Ahora nos va a hablar sobre todo de nuevo. Le he pedido un poco que nos dé las entretelas de cómo es la producción y cómo son los acuerdos entre las pequeñas productoras para llegar a las grandes audiencias o a través de las plataformas. O sea que, nada, pues encantada que estés aquí. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias por estar aquí. Nunca había estado en la Complutense, o sea que estoy muy contenta. Hasta he hecho foto para Instagram. Eso ya es lo máximo, ¿no? Hacer foto para Instagram de la Complutense. Entonces, bueno, pues cuando Loreto me... Perdonad, tengo tos, pero no tengo COVID. Cuando me propuso, ¿no? Me decía, las oportunidades que hay para las indies, ¿no? La producción audiovisual, tal. Yo pensé, a ver, ¿oportunidades o retos? Porque, a ver, oportunidades, todas, pero retos, que quizás es lo difícil, ¿no? Pues hay muchos, ¿no? Entonces, bueno, antes ha explicado muy bien Carlos, ¿no? Cómo esto es un mundo en el que está cambiando continuamente todo. Seguramente lo que yo diga hoy, a lo mejor dentro de una semana, tiene variaciones. Entonces, estamos en un sector que por su misma naturaleza, que combina, fijaros, el sector audiovisual es un sector en el que se interviene la tecnología, por lo tanto la tecnología está en un continuo avance, ¿no? Interviene o tiene un papel muy importante la sociedad y la cultura, ¿no? Que hace que efectivamente los proyectos viajen, cosa que antes no viajaban, ¿no? La propia sociedad, los hábitos de consumo están cambiando, ¿no? Y luego las finanzas, que la economía, que al final esto, a mí cuando a veces me llaman para dar charlas sobre la tele, cosa que me parece que es un concepto que es como ya obsoleto, yo siempre empiezo con dos premisas. Una que es, la tele es mentira, y otra que es, la tele es un negocio. Entonces, hay que saberlo, que vivimos en un mundo, trabajamos en un sector que tiene esos dos paradigmas, ¿no? Entonces, la propia naturaleza de este sector, ¿no? Pues hace que efectivamente la economía también ha cambiado el planteamiento, y eso ha hecho que ahora podamos tener esas plataformas y podamos estar todos produciendo, porque las finanzas, lo que sustenta todo eso, ha dado un giro, ¿no? Ahora os lo iremos hablando, ¿no? Entonces, fijaros, hace años se decía, ¿no? El contenido es el rey, la distribución es el príncipe heredero. Fuera de monarquías, ahora HBO dice, hemos venido a democratizar los contenidos, ¿no? Bueno, pues efectivamente es un sector que estamos, ¿el contenido sigue siendo el rey? Pues sí, pero si ese contenido no lo ve nadie, pues ¿de qué te sirve? Pero si ese contenido solamente lo pueden ver unos pocos, ¿no? Entonces, es un sector en el que vamos cambiando. Tanto vamos cambiando que en el tema de las indies, ¿no? Las productoras independientes, fijaros, hay que diferenciar, yo creo que seguramente lo sabréis, pero una cosa son los estudios y otra cosa son las productoras, ¿no? Entonces, ahora mismo las productoras han crecido el número de productoras independientes, ¿no? Las indies, porque ya la gente ya no son freelance, son productores. Entonces ya un talento, un guionista, un director, crea su propia productora. Lo que antiguamente, o hace unos años, o quizás cuando se estudia, se considera lo que era una productora, eso ahora son los estudios, son grandes equipos de trabajo, en algunos casos equipos no solamente humanos, sino también técnicos. En cambio, las indies, hay pues tantas, yo pienso, como talentos creativos hoy por hoy, ¿no? Entonces, actor,
tiene su propia productora, guionista tiene su propia productora, showrunner crea su propia productora, director de cine crea su propia productora. Eso, como lo voy midiendo, es cuando tú te pones a ver una serie o una película, empiezas a ver todos los logos antes de empezar, ¿no? Entonces, esos logos no es que haya 20 empresas trabajando, es que a lo mejor son 2 empresas y lo demás son las personas, ¿no? Ese talento que está ahí. Por eso, cuando vi que esta chica, Rocío Bruso, que tiene una aceleradora de estrategias y tal, anunciaba un curso que daba diciendo no me llames freelance, llámame indie, pensé, es que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Por qué hay tantas productoras? Entonces, fijaros, esto eran los retos a los que nos encontrábamos antes de las plataformas, ¿no? Eran los retos habituales, ¿no? Tú tenías un contenido, tú tenías que producir ese contenido o coproducirlo si tenías suerte y te llevabas bien con alguien, y luego, pues lógicamente tenías que vender ese contenido. Lo tenías que vender o bien porque se lo dabas a una distribuidora que lo distribuía, o bien porque se lo dabas a una televisión que lo emitía, ¿no? Esto ahora mismo ha cambiado. Siendo los mismos conceptos, ha cambiado el panorama. ¿Por qué? Pues porque ahora los retos que tenemos son las IPs. El contenido ahora se llama IP, Intellectual Property. La comercialización o la distribución y la producción, ya estamos hablando de ventanas. Ya hablamos otro lenguaje completamente distinto. Y han tomado un protagonismo muy especial los modelos de negocio y las estrategias de financiación. Y al final eso se llama Excel. Todo lo demás dependerá de eso. Entonces vamos a ir viendo un poco cada una de estas cosas, ¿no? Mira, respecto a las IPs, tenemos un gran reto por delante, que es protegerlas, porque es el activo para los inversores. Al final, fijaros, el mercado de las IPs, de las propiedades intelectuales, que una propiedad intelectual es un libro, es un podcast, es un guión, es un formato de entretenimiento, o sea, es todo, porque a veces se puede confundir que una IP es únicamente cuando tú coges un libro y lo conviertes en una película, o tú coges un podcast y lo conviertes en una serie, ¿no? Las IPs son todos, o sea, el propio guión que tú escribes, eso es una IP, ¿no? Entonces, es el gran activo que tiene ahora mismo esta industria y funciona un poco, haciendo una analogía, como las propiedades inmobiliarias. O sea, si tú inviertes en un edificio y luego los pisos los vendes o los alquilas, bueno, si los alquilas siempre serán tuyos, ¿no? Si los vendes te quedas sin ellos. Bueno, pues con la IP, las IPs pasa lo mismo, ¿no? En la medida en que tú te quedes con la propiedad de esa IP, pues lógicamente tienes un activo para toda la vida. Las IPs tienen una duración aproximada de la propiedad intelectual de un guión, tiene una duración aproximada de 90 y pico años, ¿no? Por lo tanto, todo lo que pase con ese guión durante 90 y pico años va a ser tuyo, si tú eres el propietario, ¿no? Por eso, uno de los grandes retos es el proteger la propiedad intelectual, porque es el activo que tienen los inversores, ¿no? No sé si conocéis cómo funciona el mercado en este sector, las IPs, pero se maneja siempre dos conceptos, que es opción y adquisición. O sea, yo quiero hacer una serie de Patria, ¿vale? Entonces, pero yo no sé si esa serie va a interesarle a alguien. Por lo tanto, lo primero que hago es opcionar esa IP. Las opciones son muy baratas.
Entonces, es la manera con la que tú mueves en el mercado y vas a las teles o vas a las plataformas y dices, oye, ¿qué te parecería una serie de Patria? Luego ya, si la plataforma o la televisión te dice, quiero hacer una serie de Patria, tienes que adquirir los derechos para poder hacer la serie de Patria. Entonces, ahí sí que ya, lógicamente, el coste es mayor. Pero esto es interesante saberlo porque a veces piensas, no, es que es carísimo. No, las opciones no, es cuestión de ir negociando, ¿no? Y luego, por último, está el tema de la gestión, ¿no? Que gestionar una IP no es fácil porque ahora cada vez más hay agencias y editoriales que se dedican a eso. Entonces tú, si quieres hacer algo de un libro que pertenece a Random House, pues tú te vas al departamento de Random House de audiovisual y te da todas las facilidades del mundo. Los escritores cuando escriben, bueno, sin ir más lejos, lo tenemos bien claro con el Premio Planeta, ¿no? O sea, los tres magníficos que son Carmen Mola, ¿no? Bueno, pues claro, ellos ya directamente los derechos audiovisuales los tenían ellos, ¿no? Evidentemente, entonces ya los negociaron ellos con Planeta y ya está, ¿no? Pero la gestión de una IP no siempre es fácil. Nosotros, ahí está Blanca que trabaja conmigo, en plena pandemia tuvimos que gestionar y negociar, bueno, primero buscar, o sea, que tenemos mucho de investigadores también, de quién era, quién tenía los derechos de un libro que un productor americano quería hacer una película. Bueno, pues en plena pandemia localizamos al autor en una selva en Colombia y prácticamente con palomas mensajeras, porque era en plena pandemia y en esa situación, pues conseguimos negociar esos IPs, ¿no? Gestionar las IPs es un trabajo que hasta ahora quizás en este sector audiovisual no existía, ¿no? Este rol, y ahora ha empezado a existir, ¿no? ¿Por qué me he detenido tanto en el tema de las IPs? Porque el gran reto que tienes como productora indie cuando te vas a una plataforma a decirle, ¿me quieres comprar esta serie o quieres comprarme esta película? Es la cadena de derechos. Lo primero que te va a pedir la plataforma o la televisión, ¿no? Pero vamos en las plataformas, lo primero que te va a pedir es la limpieza y la claridad de la cadena de derechos. Porque nadie se va a atrever, aunque vayas con un guión, que no haya un libro detrás, nadie se va a atrever a hacer nada si no está perfectamente clara esa cadena de derechos, ¿no? Pero fijaros, hasta tal punto, ahora acabamos de venir de estar trabajando en México, que una colega nos contó, ¿no? Cómo, bueno, tenían una serie ya firmada con Netflix, era basada en un libro, esos libros inspiring americanos basado en una historia real, ¿no? Y ya tenían todo firmado y de repente se dieron cuenta de que en la cadena de derechos estaban todos perfectamente y los tenían todos legalmente comprobados, pero los derechos de vida no los tenían. Cuando tú haces una serie o una película de un personaje que está vivo, tienes que tener los derechos de vida, no solamente los derechos de su libro o los derechos de su podcast o sino los derechos de vida. Por lo tanto, la serie se fue a la basura porque no estaban limpios los derechos. O sea, es muy importante el tema de las IPs y las productoras indies, ¿no? Lo tenemos que manejar porque claro, los estudios tienen sus departamentos legales. Las productoras indies es un gran reto manejar esas IPs, ¿no? Otro reto, como veíamos antes, es las famosas ventanas, ¿no? Un poco antes Carlos hablaba de esto. Fijaros, el algoritmo es muy dinámico, todos lo sabemos que es muy dinámico y que está cambiando continuamente.
Y las plataformas efectivamente están continuamente vivas y como están continuamente vivas y dinámicas, necesitan renovar, ¿no? Entonces, es verdad que falta, o sea, hay mucho contenido y los que estáis catalogando los contenidos debéis volveros locos porque hay muchísimo contenido. Pero también es verdad que hay mucha necesidad de más contenido. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos los productores independientes? El saber negociar esas ventanas de explotación. Porque las ventanas de explotación nos determinarán el modelo de financiación. Entonces, dependiendo de cómo negocies esas ventanas, pues tendrás una financiación u otra, ¿no? Normalmente, los streamers tienen preferencia de estreno. Normalmente ellos quieren ser los que estrenen. Lo que se está haciendo en algunos casos en las coproducciones, porque claro, las coproducciones habitualmente son una productora coproduce con otra productora, pero ya llevamos unos 2 años donde también en ese juego de la coproducción están entrando las propias plataformas y las televisiones. Por lo tanto, tenemos ya 2 agentes nuevos a la hora de coproducir. Tenemos productora 1, productora 2, televisión 1, streamer 1. Y en algunos casos, televisión 2, streamer 2. Entonces, por eso os he puesto aquí el arte del ventaneo, porque es una locura. Y hay que saber negociarlo bien, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? O sea, por ejemplo, Mediaset tiene un acuerdo con Amazon, entonces estrenan en Amazon y luego les va a pasar a ellos, ¿no? ¿Qué hizo Patria, o sea, Alea Media con HBO? Pues, y con Mediaset. Primer episodio en la tele, el resto en la plataforma. Claro, ahí estamos hablando de una productora, una televisión, una plataforma. Y ya en ese arte del ventaneo, las plataformas funcionan a veces conjuntamente, desde el punto de vista internacional, o localmente. Tú puedes negociar con Amazon España, pero además tendrás que negociar con Amazon Latinoamérica, con Amazon Estados Unidos y con Amazon Hispanic, que es distinto de Estados Unidos. Pero además eso lo puedes negociar tú o lo puede negociar el propio Amazon y tú tienes que estar ojo a visor, porque si al final eres Media Pro, eres un estudio y eres Media Pro, o eres BIS, ¿no? Eres Viacom, que eres otro estudio, o eres Sequoia, que es otro estudio, y bueno, pues van y los señores de Netflix te abren la puerta y a ver qué hacemos. Pero llegas tú y dices, hola, tengo una idea muy buena, muy bien, ¿y tú quién eres? ¿Con quién vienes? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué manera? Entonces, por eso es el gran reto de los productores indies, ¿no? El gran reto que os decía del Excel. Bueno, claro, en ese nuevo estilo de coproducción que tenemos, ¿no? Que podemos juntarnos varias productoras, más una televisión, más una plataforma, pues lógicamente, si tú cedes la IP a la plataforma o a la cadena, te conviertes en lo que se llama una productora de autor, ¿no? O sea, simplemente te intervienes en el desarrollo, en la visión, coordinas los equipos de guionistas, pero la producción te la hacen toda ellos, por lo tanto tú dejas de producir, tienes un modelo de coproducción muy específico, ¿no? Claro, si lo que tú quieres es meterte y tener un protagonismo en ese modelo, en esa coproducción con la plataforma o con la cadena, ¿no? Tienes que tener muy claro, por un lado, el modelo de negocio y por otro lado, la estrategia comercial.
a lo mejor podríais pensar, ¿no es lo mismo el modelo de negocio y la estrategia comercial? Son muy distintos, aunque la estrategia comercial te ayuda a tener un modelo de negocio, evidentemente, ¿no? Pero el modelo de negocio es qué estructura de financiación va a tener ese proyecto. ¿Cómo lo vas a financiar? Entonces, los proyectos, a la hora de financiarlas, tienes que tener en cuenta 3 cosas fundamentales, ¿no? 1, ¿qué producto es? ¿Es una serie? ¿Es una película? ¿Es un documental? ¿Es animación? ¿O es un formato de entretenimiento? Porque el modelo de financiación será diferente en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, tienes que estudiar primero eso, ¿no? La tipología del producto. Luego tienes que ver y decidir qué players quieres involucrar en esa financiación. ¿Quieres que haya inversores equity, que son una serie de señores que te ponen un dinero y luego lo que quieren es recuperar una rentabilidad de ese dinero? ¿Quieres que entren productores con service? O sea, si a ti te cuesta producir esa serie, pues 1 millón por episodio, la productora que entra, que te hace las grabaciones, que te hace el service de grabación y el service puramente de rodaje y de producción, pues puede entrar como coproductor con su trabajo. En vez de pagarle, él invierte con ese trabajo. Es otra manera, ¿no?, de hacer ese plan de financiación. Otro player pueden ser marcas, quizás aquí pensando más en formatos de entretenimiento o quizás pensando más a veces en documentales, ¿no? En cine y en series lo de las marcas hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque si no te compra nadie. Hay muchas productoras independientes que van emocionadas. De hecho, a mí me vino, ¿no?, hace un tiempo uno de los herederos de las motos Bultaco, ¿no? O sea, de marca mítica Bultaco, Honda, tal. Bueno, pues que habían hecho un documental sobre la historia de Bultaco, buenísimo, ¿no? Y que lo quería vender a Amazon y que además que tenía todo el patrocinio de no sé cuántas marcas. Digo, es que Amazon no te lo va a comprar, porque es que lo que le estás dando es un anuncio de 1 hora. Amazon lo que te va a decir es págame porque yo te ponga aquí el anuncio, ¿no? Evidentemente. Entonces, ojo, porque por eso unos players muy buenos son las marcas, evidentemente, pero uno tiene que ver de qué manera entran en ese modelo de financiación, ¿no? Y luego, pues lógicamente, otro gran player que es la ventana que lo va a emitir, que entra con las preventas, ¿no? Lo que habitualmente se llaman las preventas, o antiguamente se llamaban preventas, ¿no? Bueno, pues lógicamente, veis, un modelo de financiación que depende de la tipología de los productos o de los proyectos, de la tipología de los players, de la gente que te va a poner el dinero, o las empresas que te van a poner el dinero, y luego, por último, la tipología de la operación financiera que se va a llevar a cabo. Vas a constituir una AIE, vas a decirles a los inversores que van a recuperar el dinero por beneficios fiscales, porque si te vas a rodar a Navarra o a Canarias, pues tienes unos beneficios fiscales. ¿Por qué creéis que el spot de la lotería de Navidad de este año pasa en Navarra todo? Ahora todo pasa en Navarra, absolutamente todo. ¿En qué consiste esa? La desgravación fiscal en Navarra es ahora mismo, tienes un máximo de un 35-40%. Pero si juntas, han creado una nueva región fiscal que se llama, por favor, Aquitania, la nueva Aquitania, que es País Vasco, Navarra y el sur del
Francia, o sea, el País Vasco francés, ¿no? Entonces, al final, si sumas todos los beneficios fiscales de todas esas provincias, ¿no?, de la nueva región de Aquitania, puedes llegar a tener un 40-45%. Eso significa que si tú inviertes 1 millón, pues el 45% te lo devuelven. Así. Entonces, claro, ¿qué supone esto? Porque, bueno, en Canarias más, porque en Canarias a esto le sumas el IVA. En Canarias no hay IVA. Por eso todas las producciones americanas se van a Canarias, porque los americanos, total, si a que tienen que venir a España les da igual. Las producciones españolas, si te tienes que ir a Canarias, tienes que transportar a todo el mundo allí. No tanto a la parte técnica, porque Canarias está muy bien equipada, pero sí que tienes que, a todo el personal sí que les tienes que trasladar. Cosa que en Navarra pues es muchísimo más fácil, ¿no? Y también, bueno, son ventajas que están ofreciendo los gobiernos, ¿no? También pasa lo mismo en Malta, pasa lo mismo en Canadá, o sea, es decir, pasa lo mismo en Panamá, o sea, que son ventajas que, bueno, pues incentivan que se produzca en República Dominicana, que se produzca en esos países o en esas zonas y, bueno, la verdad es que genera puestos de trabajo y económicamente les compensa, evidentemente, porque si no, no lo harían. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esa tipología de la operación. Si va a ser con incentivos fiscales, si va a ser por la ley de mecenazgo o si va a ser por equity, ¿no? Entonces, como veis, esto, una productora independiente necesita tener un asesoramiento especial para crear ese modelo de financiación, porque si no, nunca va a poder producir nada, o si no, simplemente lo que va a hacer es, va a vender sus IPs y no va a hacer nada más, y nunca va a ser propietaria, ¿no? ¿Qué está pasando en respecto a los contenidos que vuelvo al principio, ¿no? Os he dicho las 3 cosas, ¿no?, que eran IPs, ventanas y Excel. Volvemos a los contenidos, a las IPs. Pues lo que está pasando es que los estudios están buscando ideas nuevas continuamente. Claro, fijaros, cuando tú tienes un equipo de guionistas encerrado pensando cosas, al final ese equipo de guionistas acaba haciendo lo mismo siempre. Esto ha pasado en España en grandes productoras que, o sea, vista una serie, vista toda. Me da igual si de repente es El Cable o de repente es Gran Hotel o de repente es Jaguar. Pero al final dices, vista una, vista todas, porque es un equipo de guionistas que están trabajando. Entonces, ¿qué es lo que buscan todos los estudios? Lo que acaban buscando es ideas nuevas. Por eso es un gran reto y una gran oportunidad para los productores independientes, porque tú llegas con tu idea nueva, que o bien la has descubierto en un guionista, o bien la has descubierto en un actor, o bien la has descubierto en un libro, ¿no? Entonces, por eso están teniendo tanto éxito y, de hecho, fijaros, ayer salía la noticia que 9 productoras independientes tengo creo por aquí el dato, que eran los países son Francia, Noruega, Holanda, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Israel, se han unido y han creado una plataforma que se llama The Creatives y han firmado un contrato de 3 años con Fremantle Studio para el desarrollo de series internacionales. Claro, los de Fremantle han sido muy listos, han dicho, vamos a cogernos a indies con buenas ideas y vamos a tenerles trabajando a cada uno en su país, y entonces tendré cosas nuevas, ¿no? Porque, como bien explicaba Carlos, es que el contenido tiene que viajar, y como viaja y como es tiene que ser internacional, ya no podemos reducir a lo que tenemos en nuestro sitio, ¿no? Entonces, alguien desde fuera podría pensar que faltan ideas, ¿no? Porque hay tanto remake,
tanta franquicia, tanta precuela, tanta secuela, ahora volvemos a Gossip Girl, pero dices, pero ya la habíamos visto, ahora volvemos otra vez a Gossip, ¿no? Entonces uno puede pensar, faltan ideas. Fijaros, quizás sí que faltan ideas, yo no digo que no, pero todo esto obedece a un modelo de negocio, que es el modelo de negocio de la vaca o el cerdo, ¿no? Donde tú tienes que aprovecharlo absolutamente todo. Entonces, se trata de sacar rentabilidad a una IP que tú ya tienes, y esa IP es tuya. Entonces, tienes grandes beneficios, porque tienes beneficios de un público cautivo, tú ahí lo tienes, ¿no? Un producto, tienes los beneficios de un producto que ya ha triunfado. Entonces, vamos a hacer remakes. Ahora mismo lo que las plataformas están buscando, no las 5 grandes, porque a mí me ha hecho gracia, creo que tengo por aquí, Carlos, antes cuando decías hay 5 grandes, sí, efectivamente. En total en el mundo ahora mismo hay como 200 y pico plataformas. Nosotros podemos conocer, o sea, hay 5 que son las que suenan. Sin irnos a las 250, porque no os voy a decir las 250, pero simplemente para otras plataformas que no son las conocidas, pues están Pantalla, Starzplay, Prende, Wave, Comgen Play, Viaplay, Salto, Blim, Flow, View, Europa Plus, Tubi, Kiwi, Dubai Televisión, Peacock, Sundance. O sea, hay miles, hay muchas plataformas, miles no, pero muchas. Entonces, ¿sabéis lo que están buscando ahora mismo las plataformas? En esta línea del negocio del cerdo y de la vaca. Pues todas esas producciones o esas películas que europeas, independientes, que han sido éxito de taquilla en Francia, éxito de taquilla en Italia, éxito de taquilla en Alemania, éxito de taquilla en Dinamarca. Pues esas películas, adaptarlas a el mercado correspondiente. Claro, eso la verdad es que si se hace bien, ese es el gran modelo de negocio. Se está haciendo, o sea, no os estoy descubriendo nada nuevo porque se está haciendo. O sea, vemos, ¿no? Pues esas películas italianas, comedia italiana convertida en, bueno, de hecho aquí se hizo El mejor verano de mi vida, la comedia Leo Harlem. En realidad es una adaptación de una película italiana que se llama Il tutto sole o una cosa así. Bueno, pues claro, ahora ya están buscando la versión americana, la versión latinoamericana. Eso es lo que se está trabajando, ¿no? O sea, ¿pueden faltar ideas? Yo pienso que más que faltar ideas, las hemos agotado hoy por hoy. Entonces, porque ya, lo que antes os decía, o sea, queremos una serie histórica contemporánea con zombies. ¿Pero qué es esto? ¿No? O sea, las hemos agotado porque hemos agotado al público. O sea, a quien hemos agotado fundamentalmente es al público, que ya no sabe qué ver ni de qué manera. Y luego al final te encuentras con que el otro día veía, está triunfando Los Serrano entre el público infantil europeo. Bueno, pues porque claro, cuando ya le hemos dado de todo, queremos 1 más 1 son 7, o sea, queremos lo básico, lo tradicional, ¿no? Cuando hemos agotado a todo el mundo, queremos las telenovelas turcas, que son básicas, ¿no? Que al final tienen un esquema de 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, pues ahí es un gran reto, ¿no? Por eso yo lo dejo aquí, ojalá tuviera la solución, porque si tuviera la solución sería un estudio, no sería una productora indie y ahora estaría montada en el dólar, ¿no? Es un gran reto, ese reto de los contenidos, ¿no? Siempre, ¿no? Se busca el éxito en lo que te dicen todas las plataformas. Cuando hablas, además hemos hecho muchos pitch
Mirad, hoy hay una cosa que las productoras independientes, yo creo que tenemos el callo de hacer pitch, de presentar proyectos a gente que te mira, a veces con cara de asco, otras veces no te dicen nada, otras veces es como hablar a una pared, otras veces te van diciendo que sí, luego te dicen muchas gracias pero no. O sea, y esto uno puede decir, pero que lo haga yo, bueno, pero es que eso Alex Pina también hace pitch, o sea, es que, o sea, el mundo de las productoras independientes es el mundo del pitch. Entonces uno tiene que aprender a vender su idea, bueno, por supuesto desarrollarla, crearla y venderla. Entonces, a veces, pues te van dando pistas, pues eso, ¿no? Diciéndote que quieren historias universales, que quieren lo de siempre, ¿no? Presencias de las minorías, el tema de la diversidad, personajes que se ciñan al arquetipo original. El contenido es un contenido que cuando hagáis estudios, ¿no? Porque aquí sois todos investigadores, os diría, es muy interesante estudiar la relación que existe entre el contenido y lo que en teoría quiere el público, ¿no? Y lo que desde el punto de vista de negocio compensa hacer. Porque claro, esa es otra, ¿no? Que es lo que merece la pena financieramente hacerlo, ¿no? Entonces, ahí estamos y se está produciendo una gran paradoja, que es que los guionistas y los showrunners empiezan a ir a las ferias. Entonces, cosa que antes no pasaba, precisamente por esa paradoja del valor que han adquirido las IPs y el valor que tiene para todas las plataformas y las cadenas el tener una buena historia, ¿no? Entonces, al final, showrunners y guionistas van a venderse, porque al final se venden ellos, ¿no? Son indies, son esas productoras indies, ¿no? Entonces, ahí ahora os voy a decir lo que dicen los del otro lado, ¿no? En este gran reto que tenemos, ¿no? Los guionistas y showrunners, los compradores dicen qué es lo que quieren recibir. Entonces, estos son 10 consejos sacados, bueno, 10 que en realidad se podrían reducir a menos, ¿no? A 5, sacados de una encuesta que se hizo a todos los directores de adquisiciones, ¿no? De las principales plataformas y los principales canales de televisión de Europa y América, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que decían todos? Pues decían que lo que venden son los actores, ¿ya? Para más INRI. O sea, que el que vende directamente es el actor que dice, yo voy con mi proyecto. Entonces, al final, ¿qué es lo que dicen todos? Una única voz. Poneros, o sea, eso de salid comidos de casa, ¿no? O sea, poneros de acuerdo antes de venir a mí a venderme el proyecto, ¿no? Que haya una única voz. Luego, pues lógicamente siempre dicen que hay que tener en cuenta al público, que los costes no arruinen el proyecto. A veces hay un proyecto muy bueno. El otro día nosotros estábamos hablando con un productor que tiene un proyecto muy bueno, valorado en muchísimos millones, y entonces él lleva dándole vueltas, no hay manera de que salga, lleva años dándole vueltas a esta película, y entonces el otro día se dio cuenta de que podía rebajar los costes casi un 40% si utilizaba efectos especiales, o sea, un croma, o sea, lo que viene siendo un croma, ¿no? O sea, a ver, The Crown, o sea, no pusieron ni una cámara en Buckingham Palace, ni una, o sea, ni una, pero ni una es ni una, o sea, no se grabó nada en ningún palacio, todo es un puro croma, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente puedes bajar mucho los costes, entonces es lo que te dicen las plataformas, ¿no? O sea, que los costes no arruinen tu proyecto, ¿no? Trabajar siempre en coproducción, que cuando vayas a presentar algo, pues que se exploren muy bien todas las distintas oportunidades de financiación,
que se vea muy bien qué posibles opciones tradicionales, las ayudas. Mirad, yo, si os habéis dado cuenta, no he hablado de ayudas y subvenciones. ¿Por qué? Y esto, sé que lo que voy a decir, he estado 2 años en la comisión en el ICA, trabajando en la comisión que decidía las ayudas y las subvenciones al cine, al audiovisual. Yo creo que está muy bien, pero como un además. Si no empezamos y si no nos acostumbramos a producir con capital, bien sea por incentivos fiscales o por lo que sea, pero bueno, con capital, esto nunca será una industria. Y esto tiene que ser una industria. Para poder hacer muchas cosas, tiene que ser una industria. Entonces, no será una industria, o sea, la gran diferencia que tenemos, ahora que me voy a meter en camisa de 11 varas, pero la gran diferencia que tenemos el audiovisual europeo frente al audiovisual americano es que el audiovisual europeo empezó con unas televisiones públicas financiadas por los gobiernos, mientras que el audiovisual americano empezó con unas televisiones privadas financiadas por las compañías de electricidad. Entonces, al final, en un sitio hemos generado una industria muy flojita y en el otro sitio han generado una industria muy boyante. Entonces, ahora, también os digo una cosa, en España estamos en el mejor momento de la industria audiovisual, porque somos los reyes del mambo en Europa y en América. América quiere productos españoles. O sea, nosotros, si hay algo que nos están pidiendo continuamente es: queremos guionistas españoles, queremos directores españoles, buscadnos españoles. ¿Por qué? Porque sabemos hacer muy bien las cosas y porque los guionistas españoles son muy buenos, porque las cámaras españolas, los directores de arte son muy buenos, los directores de cine son muy buenos, o sea, los directores de producción son muy buenos. Entonces, si tenemos talento como tenemos, ¿por qué no creamos una buena industria? Y nos dejamos de ayudas y nos ponemos de verdad a hacer una industria boyante, ¿no? Que podríamos hacerlo. Y las ayudas, pues también, por supuesto, son importantes, pues porque a lo mejor no todo el mundo puede acceder a ese capital y es la manera de arrancar. Perfecto, y es la manera de crear esa cultura audiovisual importante. Pero desde mi punto de vista es muy bueno la industria, ¿no? Bueno, luego otro de los consejos que dicen es el valor de los derechos, ¿no? Que es importantísimo, comprender que este negocio está cambiando y que se abrace siempre la diversidad y lo local, ¿no? Volvemos a las ventanas. Pasado los contenidos, volvemos a las ventanas. Mirad, estamos lo sabemos todos, ¿no? Tenemos que controlar el índice de deserción en la economía de la atención, ¿no? Estamos como los lineales de los supermercados. O sea, no se trata de estar en la primera línea, ¿no? Sino que se trata de que la gente se pare en lo nuestro, ¿no? Y eso es lo que les está pasando a las plataformas, ¿no? Entonces, por eso las plataformas lo que te piden para poder sobrevivir en esta economía de la atención, lo que piden siempre es, sus variables de éxito es que viaje, que el contenido viaje, ¿no? Si algo funciona bien en tu territorio, es más fácil que cuando despunte pueda despuntar en otro. Esto es lo que ha pasado con el juego del calamar, pero también antes hablabas de La Casa de Papel. La Casa de Papel no triunfó en España, yo creo que fui la única que la vi en Antena 3. No triunfó en España, pero por una cuestión de horarios. Por una cuestión de horarios. Por una cuestión de no haber sabido adaptar un contenido que era muy bueno a la hora adecuada para la gente que lo podía ver, ¿no? Entonces, por eso falló. Pero bueno, efectivamente, esto además ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que los propios
Bueno, esto es otra de las cosas que ahora lo digo después. Bueno, viajabilidad, ¿no? Luego, lo que te dice también las plataformas es que cuántas nuevas suscripciones hay a partir de la serie. Eso es lo que ellos determinan, que en esa economía de la atención tu proyecto es bueno, tu producto es bueno, ¿no? Son lo que ellos llaman los subscription drivers, ¿no? Que son, o sea, el producto que te hace que la gente se enganche, ¿no? Chernobyl en HBO fue uno, ¿no? Patria en HBO en España también fue otro, o sea, esos son los... Luego, ¿cuánta gente ha visto el segundo y el tercero? Que eso, por eso ahora Netflix ha cambiado el sistema de medición, ¿no? Porque el primero lo puede ver mucha gente, pero lo importante es el segundo y el tercero. Esto ya sabéis que ahora mismo los escritores, los guionistas, cuando escriben los guiones, antes los cliffhangers tenían que estar en cada episodio, ¿no? Ahora, evidentemente los cliffhangers tienen que estar en cada episodio, pero en 8 episodios tú tienes que hacer de manera que vaya en ascenso, descenso, ascenso, descenso para acabar alto, ¿no? Entonces, que lo hacen en unitarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, la otra variable que todas las plataformas exigen es el engagement, ¿no? El famoso engagement en las redes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que pasó fue los actores de La Casa de Papel son los que se dieron cuenta, antes que la productora, del éxito que estaba teniendo la serie, porque ellos empezaron a ver que sus seguidores en Instagram eran de sitios rarísimos. Entonces no entendían qué les estaba pasando y ellos empezaron a comentarlo entre ellos. Oye, a ti también te están siguiendo gente de aquí, a ti también tal. Entonces se dieron cuenta, gracias a eso, ¿no? A ese engagement, que la serie, pues eso, había viajado muy bien, ¿no? Antes hemos hablado un poquito de esto, pero era por cerrar un poco el esquema. Cuando negocias con una plataforma, negocias siempre en estos 3 conceptos, ¿no? Si quieres que sea un original, si quieres que sea un exclusive o si quieres que sea una adquisición o compra. Cuando tú tienes un originals, lo que haces es que vendes tu alma a la plataforma. ¿Eso qué supone? Pan para hoy y hambre para mañana. Pero bueno, es un pan que es bienvenido, o sea que tampoco hay que desecharlo, ¿no? Entonces es una manera de decir, oye, tú me lo compras, entran a saco, ¿no? Sus equipos entran a saco en el proyecto, desde la script room, ¿no? A la producción y la financiación entran a saco, tú tienes dinero, no te tienes que preocupar de pagar al equipo porque el equipo está ya pagado, porque la plataforma te lo hace todo y ya está. Vale. Eso sí, como esa serie o esa película tenga éxito, te pegas golpes, pero ya está, lo has vendido, eso es un original y ya está, ¿no? Luego tienes al exclusive, que tiene que ver con la exhibición. El modelo exclusive hasta ahora solamente lo hacía Amazon, pero ahora las otras plataformas abiertamente no lo dicen, o sea, porque Amazon te lo pone en los títulos directamente, ¿no? Pero las otras no lo dicen, pero también están abiertas a negociar, ¿no? Que dicen, bueno, vale, pues durante una temporada lo tengo yo, pero luego ya te lo quedas tú. Entonces, es una buena negociación porque al final tienes más en cuenta la exhibición. Y luego, lógicamente, está la compra, que es lo que antiguamente llamábamos la lata, ¿no? O sea, la lata directamente, o sea, claro, con la lata, ¿qué te pasa? Que tienes toda la libertad del mundo porque haces lo que tú quieres, nadie te va a imponer nada, menos presupuesto, o sea, porque el presupuesto te lo tienes que comer tú, ¿no? Pero lógicamente se iguala, a lo mejor tienes menos presupuesto, pero tienes más beneficios, porque tienes todos los beneficios ilimitados, ¿no? De esa IP que es tuya y lo puedes vender pues todas las veces que quieras, ¿no?
Bueno, voy a ir acabando porque es muy bien antes, Carlos. Bueno, pues en el 2020 lo que dicen los estudios es que fue el triunfo de esas plataformas, ¿no? En el 2021 fue cuando empezó, pues antes os he dicho 2 años, empezó antes, pero en el 2021 se consolidó ese sistema de entrar en coproducción una televisión y una plataforma. Es una manera de las televisiones lineales de no quedar excluidas de este juego, ¿no? Entonces han entrado pues coproduciendo y negociando las exhibiciones. Y ahora en el 2022 lo que se prevé es todos. Por eso como decía antes, vale todo. Tan vale todo que es que se están produciendo cosas pues desde un Sony que produce un Sony Latam, produce una serie con MediaPro Studio México, la emiten en Claro Video para Latinoamérica, pero en Estados Unidos va por HBO y en Europa va por otra plataforma. Esto ha cambiado el panorama, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que se tendría que empezar a estudiar en las facultades de comunicación audiovisual es el arte de la negociación. O sea, porque es verdad, bueno, y por supuesto legal y mucho financiero, porque es lo nuevo, ¿no? Entonces, hay una gran brecha, es verdad que hay una gran brecha entre los productores independientes y los principales players, ¿no? Pero aunque hay una gran brecha, es una brecha que si tienes conocimiento de la audiencia, de los productores y de los players, es una brecha que se está juntando. O sea, cuesta lógicamente, pero no es difícil. No es difícil que un poco por volver al inicio, ¿no? Los retos que tienen las productores indies en este nuevo panorama de las plataformas, pues muchos retos, pero no son difíciles. Quizás el panorama que tenemos quizás viene marcado por la temporalidad, o sea, tardas más, pero llegas, porque hay para todos. O sea, al final eso es lo importante, ¿no? Si sabes cómo mover esas piezas y si sabes tener ese modelo de negocio con una buena financiación establecida, una estrategia comercial adecuada y, lo más importante, porque si no parece que yo solamente hablo de dinero, y unos buenos talentos creativos, lo demás sale. No hay ningún problema porque lo demás sale. Aunque también, como todo, estamos en la era Aquarius, que la gente hace lo que le da la gana. Y siempre, y con esto concluyo, siempre tenemos un socio en Estados Unidos que siempre cuenta esta misma, como él dice, es argentino, y dice, voy a contar un cuentito, ¿no? Y entonces siempre cuenta el cuentito que es el mismo año en Hollywood, long time ago, o sea, hace años, en la misma época, o sea, en el mismo año, se estaban produciendo 2 películas. Las 2 películas iban sobre lo mismo. La temática era la misma. Una de ellas estaba dirigida por una estrella de Hollywood que era un caballo ganador. La otra estaba dirigida por un tipo que empezaba, indie, que bueno, no era demasiado conocido, pero estaba ahí, ¿no? Una era Amistad con Steven Spielberg y otra era Titanic con James Cameron. ¿Quién ganó? El indie. Amistad, ¿vosotros sabíais una película de Spielberg, Amistad?
la vio 4, bueno, o sea, la vieron, pero no. Titanic, pues esto es la era Aquarius. Preguntas. No sé si tenéis... Pues muchas, ¿no? Imagino. O igual no, sí. Yo por aquí... Sí, bueno, soy Iván, también estudio aquí el máster de Patrimonio Visual. Y viendo desde una visión tradicional siempre ha habido este duelo entre el productor y el artista, entre los tradicionales estudios. Sí. Hoy en día, con los estudios, con la producción indie, con estas productoras independientes, ¿cuál es la relación en este aspecto con los grandes streaming? Es decir, ¿tienen libertad artística una vez ven el proyecto? ¿Con cuánto margen cuentan? En este mundo de los algoritmos y... Es decir, ¿intervienen las grandes compañías? ¿Es una película de la productora indie o es una película de Netflix? Si es una original, es de Netflix. Entonces, ¿intervienen? Sí, mucho. O sea, intervienen hasta el punto de que te dicen, me gusta tu historia. Bueno, si quieres que sea un original, lógicamente si quieres que te la compren, te dicen, me gusta tu historia, pero quiero que la dirija este. Y a veces me gusta la historia, pero quiero que la escriba este. Intervienen, claro que intervienen. ¿Por qué? Porque los algoritmos les han dicho que las producciones dirigidas por esa persona o escritas por esa otra persona les funcionan. Y las plataformas, no siempre, algunas y a veces, funcionan a golpe de reunión de accionistas. Y a lo mejor tú vas en un momento en que lo que necesitan es que suba el consumo, porque tienen que presentar unos resultados, y te dicen eso. Lógicamente sabiendo el margen, porque desde que te lo compran hasta que tú lo haces hay un margen de meses, ¿no? Entonces lo tienen muy claro. Y a lo mejor vas en otro momento y me dicen, no, adelante, porque a lo mejor no tienen esa urgencia. Y todo esto que estás contando de los accionistas, todo esto no pasaba antes del 2015 con las televisiones normales aquí, normales lineales en España. ¿Pasaba también por tendencias? Pasaba exactamente igual con la publicidad. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que pasaba con la publicidad en España, yo ahora desconozco cómo está el tema de la publicidad en las televisiones, pero hace años sí, lo que pasaba era que tú tenías una cuenta con una marca, ¿no? Imagínate, tienes una cuenta con Nescafé, y entonces tú en Nescafé te paga 5 millones, pero le aseguras que va a tener una audiencia media de un 45%, ¿vale? Si se acercaba el mes de diciembre y esa audiencia media del 45% no lo había conseguido los programas en los que estaba Nescafé, tenían que hacer algo para que eso subiera, porque los contratos con las agencias de publicidad había una cláusula de penalización que te quitaban el dinero. Entonces lo que siempre pasaba es que en noviembre y diciembre se empezaban a hacer especiales en las televisiones. Había de repente una serie de programas especiales que subían la audiencia. Era porque llegaba fin de año y la cláusula era terrorífica para ellos. Pero ahora no lo sé. Pero sí que pasará eso. Yo tengo una pregunta más jurídica, que además aquí como la mayoría han hecho la parte, pero están en ello de propiedad intelectual, que es nuestra materia. No te he terminado de entender bien. El original sí está claro, entiendo que es la compra total de los derechos de fijación, reproducción, traducción, comunicación pública. Por tanto, sala, tele, aire, todos. etc. Y entiendo que por el máximo de 50 años, que es lo que dicen las leyes internacionales. El exclusive es para exhibición, te he entendido. Pero Sí, no es solo para sí. dar determinadas ventanas. Unas determinadas ventanas durante un determinado tiempo.
De manera que a partir de ese momento es un contrato como de que coge los derechos para 3 años en el mercado europeo. Sí. Y las adquisiciones... Tú vendes y cuando negocias, o sea, la IP es tuya. Entonces es como si estuviera... Los mismos, en realidad. Sí, lo que pasa que la diferencia es el estreno. El estreno es, tú por ejemplo, tú le puedes vender, es una diferencia de calendario. Tú le vendes una serie a Amazon y le dices exclusive, y entonces es durante el primer año solo la va a tener él, luego ya te vuelve a ti. En cambio, cuando adquisición, tú le vendes la serie a Amazon por 3 meses, pero negocias que el territorio. Y entonces le dices, vale, pues tú la tienes durante 3 meses en México, pero solamente en México, o la tienes 10 meses en México, pero en Europa la puedo poner yo también, ¿vale? Y luego después de México me la vuelvo a quedar yo y yo la pongo también en Asia, ¿no? O se la vengo solo la gestión de eso, el mundo global como el que estamos, es brutal. Es brutal. La gestión, o sea, la necesidad de tener personas que gestionen ese patrimonio, ¿no? Sí. Si además cuentas con que pasan los años, como hablábamos antes en el café, ¿no? Pues sí. Friends reaparecen, ¿no? No, totalmente, totalmente. Bueno, ya obras, digamos, más cuando de esto se hable dentro de 30 años y dices, oye, pues de quiénes son los derechos de pues, qué, ¿no? Es que al final el gran patrimonio es la IP, o sea, es que es el gran patrimonio, entonces tienes que negociarla muy bien y ha habido vueltas atrás, es decir, igual que ha pasado con Alex Espina y el pleito que ha tenido, que ha ganado, ¿no? Que le ha demandado por Media por los derechos supuestamente decían ellos exclusivos sobre la Casa de Papel, que luego viendo el contrato no era exclusivo, ¿no? Que creó la Gaspa Producciones, ¿no? Que sea su productora y es de él. Es de él, sí, sí. Pero, bueno, también porque nadie pensaba, pues a futuro que iba a triunfar, sí. Pero, ¿cómo renegocias? O sea, ya no, digamos, si tú has cedido todo como guionista, me parece muy preocupante eso que has dicho de soy guionista, soy director y me vendo entero a... Sí. Me parece tremendo. No, es que eso es tremendo, o sea, el que estén yendo porque además es que no saben negociar. No, que firman todo, ¿no? Y lo firman todo, y luego se quedan... Sí, o sea, es una gran paradoja, pero están yendo ellos a las ferias. ¿Quién está defendiendo los guionistas? O sea, esta Alma. Yo creo que el que es más fuerte y mejor preparado, me parece a mí, que es Alma. Y luego hay varios despachos de abogados. Bueno, está Écija, abogados, y luego el Zaburu. Mabel Klim es la presidenta de todos los abogados del entretenimiento y de todos los productores. De NAE, sí. ¿Le conoces a Mabel? Es buenísima. Entonces, Mabel a mí me parece que es la persona que más sabe de esto. Nosotros la tenemos en la empresa. Sí. O sea, vamos al Zaburu, son muy buenos. Sí, sobre el tema de la creación de contenido original que has hablado, el tema del IP, me pareció también interesante, no sé si lo conocíais, que Amazon Studios fichó a Juan Gómez Jurado, doctor de la Ley Baja, para que creara contenidos originales para Amazon. Bueno, ahí... Sí, es que bueno, es que están fichando, el tema está que fichan ya directamente a los escritores. Sí, Lo que pasa es que yo ahí tengo mis dudas, así por crear un poco de debate, porque a no ser que seas un escritor guionista, es otro producto. O sea, María Dueñas escribirá libros, pero no sabe escribir guiones, y cuando se mete con los guiones la lía parda. Porque el guión tiene una estructura que es muy distinta de una novela. En cambio, o
sea, Agustín Martínez y Jorge y el otro, y el Mercero, que son la pera, estos tres, bueno, de hecho tú lees sus libros y estás leyendo un guión. La realidad, o sea, tú a Agustín lees Monte Perdido, el libro, antes de que hiciera la serie, y es un guión. Él es guionista. Bueno, también hay escritores muy buenos que son capaces de hacerlo, o sea que no voy a demonizar a todos los escritores. Pero sí, a ver, lo que están haciendo con esto, las plataformas, es un golpe de timón y decir, vale, yo me quedo con este, por lo tanto, me quedo con todo lo suyo. Bueno, luego a ver qué pasa, porque las cosas es que son muy lentas y no es fácil, y desde que te pones con una idea, nosotros llevamos en algunos casos años dándole vueltas a este guión, a este otro, a este proyecto, o sea, es lento. Pero bueno, a ver cómo acaban. Lo mismo cuando ya se pongan todos estos a producir, ya es el fin del mundo, o sea que... no sé. Oye, el papel económico de las equities, que las has citado antes, que aquí en España no estamos tan acostumbradas, si puedes explicar un poco Las equities, los fondos. Sí. Pues los fondos entran con el dinero contante y sonante, o sea, al final es lo que antes hacían los productores, que hipotecaban su casa y se quedaban sin nada y que iban al banco y que les daba el dinero el banco y tal. Bueno, pues eso mismo, los fondos, son fondos de inversión, ¿no? Que bueno, pues que en vez de tener el dinero en el banco, pues lo invierten en una producción. Son los primeros que cobran, también os lo digo. Por eso que cuando se hace el modelo de financiación, tiene que ir a la par ese modelo de financiación con la estrategia comercial. Porque los primeros, o sea, cuando a ti te ponen 2 millones para hacer una serie y tú vendes esa serie a una primera ventana por 2 millones. Esos 2 millones van directamente al fondo. Son los primeros que cobran, seguro, ¿no? La diferencia respecto a un banco es que no te dan, o sea, no tienes un coste añadido financiero. Y en algunos casos cobran menos de lo que invierten, no lo recuperan todo porque se quedan con un tanto por ciento de la propiedad intelectual. Son coproductores, Sí, se quedan con un tanto por ciento de la producción, porque al final es que eso es su activo. Su activo es eso, es invertir en oro. O sea, al final su activo es invertir en o sea, los inversores que invirtieron, no fueron inversores porque fue Warner, ¿no? Pero imaginaros, los inversores que invirtieron en Friends es que se han hecho de oro, porque cada vez que se reproduce Friends en alguna parte del mundo, o cada vez que suena la musiquita de Friends en alguna parte del mundo, o cada vez que se vende una taza de Friends, ellos recuperan su dinero. Entonces, al final es rentable. O sea, y aquí en España, aparte de Segovia, se conoce más. Bueno, aquí en España los fondos, o sea, aquí en España hay Arcano Audiovisual. Es un fondo que acaba de decir hace año y medio que una parte de sus... A ver, normalmente los fondos de inversión que invierten en audiovisual son fondos que ya funcionan y que invierten en todo, en cualquier cosa, y una parte la destinan a esto, ¿no? Entonces, Arcano en España es uno de ellos. Nosotros los que manejamos son americanos. ¿Pero que han venido aquí? Bueno, sí, han venido aquí a buscar material, a buscar proyectos. O sea, porque en realidad hay un fondo en Screen Capital que está en Chile, que son muy buenos. Luego otro que es BTF, que también está en México y en España.
Después está otro que se llama Stampede, también están en Estados Unidos. NACTA, sí es. No sé quiénes son. No lo sé tampoco quiénes son. Sería interesante también un poco estudiar eso, ¿no? ¿Cuál es la estructura económica que hay detrás, ¿no? Sí. No, eso es súper interesante porque en realidad es lo que va a hacer que esto se convierta en una industria. Eso, que tengamos más músculo. Y tengamos más músculo, y sobre todo en Europa. Luego está Natixis. Natixis es un fondo que funciona como fondo y como banco que te presta, como prestamista. O sea, que lo que hacen es que te adelantan el dinero de los contratos. Entonces, de los contratos de venta. Entonces, alguien te tiene que adelantar ese dinero. Entonces, Natixis lo hace. Luego están, ¿cómo se llama este? CreaSGR es como también la sociedad prestamista que está con Ejeda. No, los otros, el burgueño, ¿cómo se llama? Ellipsis Capital. Ellipsis Capital, este es otro. Bueno, hay muchos muy distintos, ¿no? Está empezando un poquito, esto en España, o sea que todavía no... Porque también claro, tampoco ellos se atreven hay que encontrar el presupuesto adecuado para que no se arriesgue demasiado y se vaya manteniendo. Entonces ese presupuesto adecuado no siempre es fácil mantener. ¿Y fracasos estrepitosos? ¿Fracasos? ¿Me puedes contar? ¿Qué dirías? Que toca en la tele, entonces... A ver, fracasos... O sea, a ver, yo creo que de cada 10, 7 fracasan, o 6. O sea, sí, o sea, esto no es gano siempre. Lo que pasa es que tienes que tener un pipeline. Lo bueno es que, por eso, no se trata de tener un proyecto. Con un proyecto no ganas segurísimo. Y lo más seguro es que pierdes. Lo que tienes que tener siempre es un pipeline de unos cuantos. De esos cuantos, de unos 7, con 7 en marcha, ganarás con 1. Con 3 te quedarás más o menos igual y con los otros 3 pues igual pierdes. Yo te quería preguntar, ¿cómo...? Esa es compañera del departamento. ¿Ah, sí? Está especializada además en temas. ¿Ah, sí? Sí, he trabajado como abogada y sí. Ah, qué bueno. Y te quería preguntar, ¿cómo crees que, o cómo plantearías, o cómo reformularías un poco las políticas cinematográficas, no solo desde el sistema de las subvenciones, sino también de los incentivos fiscales o la violación del FOE, de la Administración de Euro Europea? ¿Cómo le darías una vuelta, si quieres, para que cogiera fuerza la industria? Igual, o sea, no equipararías el mismo trato el extranjero al nacional, protegerías el nacional, ¿cómo crees que...? Sí, a ver, yo pienso que, sí, de entrada la protección al nacional es importante, pero también el hecho de captar talento extranjero es lo que me parece a mí que en España nos ha hecho crecer y ser tan respetados ahora en el audiovisual, ¿no? Los franceses siempre han sido muy cerrados y los italianos también. Y los alemanes es que no juegan. Entonces, yo creo que lo que nos ha hecho estar a ese nivel ha sido, pues, a mí una vez me lo dijo un productor americano, me dijo, mira, los españoles tenéis una cosa muy buena y es que habéis visto durante toda vuestra vida solo producciones americanas. Es verdad, o sea, hemos visto mucha producción americana. Y me decía, pero vosotros sois mediterráneos y tenéis una cultura que no tienen los americanos. Entonces, habéis aprendido a ver, pero vosotros sabéis crear de otra manera, ¿no? Pensé que
que eso es verdad, es algo como muy bueno. Entonces, yo de entrada pienso que protegería un poco más al nacional, pero sí que abriría, de hecho se está haciendo mucho esfuerzo en las Film Commission, ¿no? De dar a conocer España, y yo creo que eso está siendo bueno. Me parece que eso es bueno. Luego pienso que a las productoras, o sea, les facilitaría mucho el tema impuestos al final, ¿no? Entonces, el que tengamos que financiar las productoras independientes, al final acabar financiando tú a la cadena de televisión, o no, o sea, o a la plataforma, porque no te pagan hasta no se sabe cuándo, pues si eso cambiara es una manera también de proteger a la productora, ¿no? El IVA también es otro tema, ¿no? Que si también a las productoras nos lo bajaran, también los presupuestos también podrían bajar un poco, me parece, ¿no? O sea, y... ¿Qué creéis? ¿Que se baje al 10, por ejemplo, con los libros? Sí, o sea, yo de entrada lo bajaría, es que encarece mucho, en un presupuesto encarece una barbaridad el IVA, pero mucho, y al final es mucho dinero lo que está en juego, ¿no? Y sobre todo el tema de no permitir que nuestros compradores nos paguen a un año vista. Claro, es que al final eso es muy... acabar financiando tú, ¿no? Yo pienso, ¿no? Y luego, en realidad, en general, me parece muy... O sea, no me parece mal lo que se está haciendo, ¿no? O sea, ese tanto por ciento exigir, ¿no? De producción europea o de producción española. Bueno, pues sí, me parece... Es una manera también de que no... que están ganando mucho dinero con nosotros, entonces que también de alguna manera eso repercuta en nosotros, ¿no? Me parece. Eso no está mal, ¿no? Luego, pues yo creo que se está haciendo muy bien, ¿no? El tema de profesionalizar este sector, creo que se está consiguiendo, porque no solo por los estudios, el talento, sino también técnicamente, creo que eso se está haciendo bien. Yo iría más por el tema de que las productoras independientes no financiemos a las cadenas. Quizás es porque hablabas de fracasos, tengo la espinita yo cuando empezamos a trabajar en una agencia de televisión, que éramos un grupo de amigos todos muy jóvenes, que montamos pues una gran agencia y estuvimos en la cresta de la ola y nos hundimos precisamente por eso. Porque nuestros clientes, que eran todas las televisiones, no nos pagaban. Entonces, claro, al final, ¿no? No te pagan, no puedes subsistir. Pero no sé, mucho más tampoco te sabría decir, tendría que pensarlo más. No, es complicada, Yo creo que tendría que pensarlo un poco más. Pero sí. Bien. Yo tengo una curiosidad a la tontería porque no lo sé. Has comentado la historia esta de México que tenían ya firmado la historia para hacer un libro. Sí. ¿Es un personaje público? ¿También tiene que dar permiso? Estoy pensando en lo que quieren hacer ahora una serie del rey, no sé qué, del emérito. ¿También tiene que dar permiso él? Bueno, fíjate, no lo sé si un personaje público. Un personaje público yo pienso que no. No, por esto que te digo era un personaje, o sea, un personaje privado, vaya. Sí. Pero bueno, que había escrito un libro, o sea, que también. Pero el público, yo pienso que no, pero no lo sé. En teoría un personaje público no, porque es el equivalente a un personaje histórico. ¿Sabes? Entonces, tú de un personaje histórico... De hecho, la misma reina Isabel, creo recordar que hubo ahí un pequeño movimiento como de Crown, al principio como que esta es una versión no autorizada. Sí. Pero bueno, les ha venido muy bien. O sea, el otro día escuché un podcast, no sé si lo habéis oído, que se llama La geopolítica de las series, ¿no? Y entonces hablaba bueno, pues eso, de la geopolítica de las series ahora mismo. Y yo pensé, pues un movimiento geopolítico les vino muy bien de Crown. En un momento que la monarquía británica estaba en declive, de repente volvieron a serlo más.
Entonces, pero también les viene bien eso. Pero yo sí creo que si es público, no, es lo mismo que histórico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los libros que son de dominio público. Hay libros de dominio público que no tienes que pagar derechos a nadie. En cambio, hay otros libros que no es tanto por los años, porque a veces la gente se confunde con, pues es de tantos años y ya es de dominio público. Aquí se supone que ya lo sabe. La mayoría de la gente que está en esta Aprovecha para preguntar. Pues claro, hay temas, hay algunos que dices, por años deberían de ser de dominio público, pero hay unos herederos. Si hay herederos, tienes que pagarles a los herederos. A veces no hay herederos, hay una fundación. Tienes que pagarle a la fundación. Oye, pues un placer, ¿no? Ha sido una gozada de... No, a vosotros he vuelto a las aulas. Muchas gracias. Gracias, Carlos.